¿Cuál considera que es el principal enfoque del paquete económico 2026 en materia de política fiscal? Económico, en términos generales, tiene una continuidad respecto al enfoque de política fiscal o económica que hemos tenido durante el sexenio pasado. Eso quiere decir que se enfoca en un esfuerzo de una recaudación tributaria necesaria, pero no existen algunos cambios de fondo como de repente sí son necesarios. Cuando hablo de cambios de fondo me refiero a tener una mayor presión tributaria. Eso no quiere decir que hay que perseguir a los contribuyentes, sino más bien apostar por esta parte progresiva de los impuestos. Con base en los elementos del presupuesto, piensa que el paquete económico 2026 logra mantener un equilibrio razonable entre gasto social, inversión pública y disciplina fiscal. Esa es una muy buena pregunta en el sentido de que todo lo que se ha presupuestado primero tiene que tener una fuente, ¿no? Entonces, si yo pienso como gobierno que voy a incrementar el gasto, bueno, entonces también tengo que tener una disciplina fiscal en el sentido de que tengo que tener o tengo que conocer de dónde voy a obtener los recursos para ejecutar ese gasto. En ese sentido, creo que sí hay una racionalidad, pero creo, en la misma línea de lo que seguimos comentando, que puede o debe ser mejor. ¿Hay un incremento del gasto? Perfecto. Estamos haciendo muchos supuestos de que este gasto va a ser sostenido a través de cierta fuente de ingresos. Y ahí existe el riesgo, por ejemplo, de que algún supuesto se mueva o no se logre, ¿no? Entonces, bueno, finalmente todo presupuesto se supone que ya tiene una correlación con los ingresos, o sea, todo gasto que se ejecuta, ya hay un ingreso o ya hay una fuente que está comprometida, pero insisto, de todas maneras hay supuestos que se deben ir cumpliendo. ¿Qué pasa si no se cumple por ahí? ¿Qué pasa si las expectativas, por ejemplo, de crecimiento que tenemos para el país no se cumplen, ¿no? Entonces, ok, el gasto que se ha ejecutado no va a corresponder con el nivel de ingresos que tenía pensado. Creyera yo, y volvemos a la primera pregunta, que es muy importante todavía una mayor disciplina de recaudación. No estar persiguiendo al contribuyente, insisto, sino observar incluso la base imponible de dónde se están cobrando los impuestos, que es ahí donde van a salir los ingresos. ¿Qué riesgos considera que podrían comprometer las proyecciones del paquete 2026 inflación, tipo de cambio de un menor crecimiento y de qué manera debería responder la política fiscal ante ellos? Muy bien, eso nos lleva a una reflexión muy macroeconómica, ¿no? Recordemos que hay tres indicadores macro que nos permiten evaluar la salud de un país y son justamente el crecimiento económico, la tasa de desempleo y la inflación. Entonces, por ejemplo, aquí hay variables, lo que acabas de mencionar, que sí pueden impactar o afectar el buen desempeño del paquete económico. Existen muchos riesgos, ¿no? Todo paquete económico es un presupuesto y todo presupuesto de todas maneras incluye un riesgo. En el momento que se formuló este presupuesto, los tomadores de decisión de política pública han asumido un riesgo en cada uno de los elementos o de las partes de este paquete económico. Componentes me puede generar un mayor riesgo y lo que se me viene muy rápidamente es, por ejemplo, los reportes de inflación que hemos tenido en el último trimestre. Tenemos una inflación que viene creciendo y lo sentimos tal vez no de manera rápida en todo el país, pero sí lo vamos sintiendo con mayor profundidad en ciertas regiones del país, como por ejemplo acá en el norte, ¿no? Si comparamos la inflación que estamos recibiendo aquí en el norte del país respecto al centro del sur, nos damos cuenta de que, estamos enfrentando una inflación que hay que ponernos alerta. Entonces, se nos viene una inflación interesante, las proyecciones o las buenas intenciones es de que esta tasa de inflación se quede en el target de Banxico, esperemos que sea así, pero gran parte de esta inflación que viene creciendo es la inflación subyacente, entonces hay que esperar nada más que efectivamente se quede dentro de las bandas de confianza del targeting, del inflation targeting de Banxico, ¿no? Ahora, ¿cómo tendría que responder la política fiscal? Y aquí, bueno, es muy controversial, hay diferentes puntos de vista, hay economistas que piensan de que, bueno, la respuesta es una respuesta contracíclica, es decir, hay que ir en contra de lo que es el ciclo económico, y hay otros economistas que dicen, bueno, lo mejor será ir de la mano con el ciclo. De una manera muy personal, yo creo lo segundo, hay que ser un poquito adversos al riesgo. ¿Sí? Dado el contexto que tenemos hoy, o sea, dado diferentes componentes que nos ponen alerta, ¿no? Entonces, mi sugerencia es de que la política fiscal tiene que ir con el ciclo. Si vemos que existe un decrecimiento, no hay que expandirnos, sino hay que más bien ir con el ciclo y bajar un poquito al gasto público, ¿no? ¿Qué mensaje le enviaría a la ciudadanía y a los tomadores de decisiones sobre los retos fiscales que enfrenta México rumbo al 2026? Bueno,
a la ciudadanía. Habría que pensar que todos somos ciudadanos, o sea, no importa el interés político, el perfil político, la afiliación política que tengamos, todos finalmente tenemos que entender que estamos dentro de un mismo país y que lo que ocurra en el país, pues obviamente nos afecta a todos. El primer mensaje que les podría dar en términos de la política fiscal, bueno, paguemos los impuestos, eso aunque sea un cliché, todos deberíamos pagar los impuestos. México es un país anti-formalidad, pero dentro de lo formal, que es donde se pueden pagar impuestos, hay muchos retos pendientes y no solamente es responsabilidad del gobierno, no solamente es responsabilidad de una superintendencia o un servicio de administración tributaria, sino también es responsabilidad de nosotros, los contribuyentes, lo que llamamos en la economía como los taxpayers. Debemos pagar impuestos, debemos tener una costumbre de pagar impuestos. Creo que incluso desde la educación financiera nos deberían enseñar a que hay que pagar impuestos. Bueno, respecto a los tomadores de decisiones, en este contexto estaremos hablando de los policy makers, las personas del gobierno que se encargan de hacer las políticas públicas o las políticas económicas. Bueno, a ser bastante conscientes que no debe haber ningún lineamiento político, aunque eso es muy difícil, sino que toda acción debe estar pensada en cuestión de la eficiencia económica, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos considera fundamentales para garantizar estabilidad y desarrollo en los próximos años? Bien, creo que como todo país de América Latina, en donde vivimos problemas de gobernabilidad y gobernanza, algo que nos va a dar estabilidad justamente es que las reglas del juego estén claras. Un país crece a partir de la inversión, ¿no? Por ejemplo, la inversión privada y la inversión privada que puede ser tanto doméstica como extranjera. ¿Dónde va a sentirse seguro un empresario, por ejemplo en México, como fuera de en términos de dónde poner su dinero? En aquel lugar donde las reglas sean claras. Si yo como gobierno pongo reglas claras y pongo instituciones fuertes, entonces yo voy a tener como empresario la confianza de poder invertir en ese país. Y las reglas claras tienen que beneficiar a todos, no solamente a la inversión privada, doméstica o inversión extranjera, privada extranjera, sino también incluso a nuestros trabajadores, ¿sí? Creo que para tener estabilidad también habría que pensar en la no flexibilidad laboral. Aquí me refiero con esto a que el trabajador tiene que seguir siendo muy bien cuidado, respaldado y que también tenga sus derechos muy claros, ¿sí? ¿Qué cosas tendríamos que pensar para tener un desarrollo a futuro? Aparte de las instituciones, incluso tenemos ahí a los premios Nobel de Economía no recuerdo que fue el año pasado, a Acemoglu y Robinson, que por ejemplo nos hablaban que el origen de la riqueza de los países y el origen del desarrollo de los países son las instituciones, es decir, las reglas claras. Aparte de esto, aparte de las instituciones, creo que va a ser importante que el modelo económico siga un camino, ¿sí? El modelo económico es como un péndulo, ¿no? Está por aquí y luego está por acá, ¿no? Y ese péndulo no es bueno. El modelo económico tiene que tener continuismo, pero cuando hablo de continuismo es continuismo que favorezca a la población, no a un sector solamente, sino a toda la población. Entonces, yo creo que va a haber desarrollo si tenemos un modelo económico en el cual nos aseguramos primero que funcione y luego que continúe, ¿sí? Creo que eso va a ser clave para el desarrollo del país. Y una vez más pensar en que, por ejemplo, y con esto podríamos cerrar la idea de las preguntas iniciales sobre el presupuesto, es este incremento de las transferencias o subsidios, que son muy importantes. Todo país que aplica una política pública y intenta solucionar, por ejemplo, temas de pobreza,